Hola a todos ustedes que me están escuchando. Y hemos estado hablando en esta semana acerca de las diferentes mujeres que estuvieron involucradas en la vida de Jesús y cómo éstas fueron afectadas por él. Pero hoy quiero hablarles acerca de cómo Jesús fue afectado por una de ellas o una de estas mujeres en especial, y esta mujer fue María. Y vamos a partir del hecho de que María fue la madre de Jesús. Eso me dice a mí que Jesús fue enseñado y guiado de acuerdo a cómo era la propia María. Por ejemplo, cada uno de nosotros somos lo que nuestros padres formaron en nosotros mismos. Nosotros vivimos una vida de acuerdo a cómo nos enseñaron nuestros padres. Y usted y yo actuamos de acuerdo a esas enseñanzas que recibimos desde pequeños. De ahí el refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Y me pongo a pensar en la vida de Jesús. Y miren, es algo increíble. Es cierto que Jesús era Dios y es Dios. Es cierto que fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero lo interesante es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús fue enseñado, educado, criado, preparado y formado por una mujer. En su caminar como hombre, él fue enseñado por hombres, en este caso por una mujer. Escúcheme bien, una mujer como usted que me está escuchando y como yo. La diferencia entre ella y nosotras son sus valores, sus principios, su fe, su compromiso, su amor, su obediencia a Dios. Y es interesante cómo Jesús también fue obediente y fue obediente hasta la misma muerte y muerte de cruz. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que él no estaba como un Dios, él estaba como hombre, y por eso él se humilló en la condición de hombre y fue obediente hasta permitir ser crucificado en aquella cruz. Ahora, él no fue porque quiso ir, él fue por obediencia al Padre. Él sabía que tenía que hacer lo que el Padre le estaba pidiendo que hiciera. Él sabía que tenía que escuchar la voz del Padre y hacer su voluntad. Pero ¿quién le enseñó esto? ¿Por instinto? Él era un hombre, él había vivido como hombre. Yo estoy segura que se lo enseñó la madre que lo estuvo cuidando, educando y enseñando. Ella lo formó, ella lo preparó. Qué increíble mujer valiente, qué valentía la de esta mujer, qué principios, qué valores los de esta mujer que se los transmitió a Jesús. Yo sé que estoy segurísima que por eso es que Dios la escogió a ella. Dios sabía que ella era la mujer correcta en obediencia, en valores y principios para llevárselos, transmitírselos a su hijo aquí en su caminar con Dios. Le pregunto a usted, ¿sería usted escogida por Dios? ¿La verá Dios a usted como una mujer valiente, como una mujer obediente, una mujer de valores y principios? ¿Cómo la ve Dios a usted? ¿Cómo en este momento la mira Dios? ¿Es usted obediente? Mire, algo que me llama muchísimo también la atención de la vida de María y de Jesús es que a la hora de Jesús morir, María estaba a su lado. María estaba viendo lo que sucedía con Jesús. Ella no le pide a Jesús que se salve a sí mismo. Ella está llorando, sufriendo a los pies de Cristo. Ella está en un dolor inmenso. Miren, yo no me puedo imaginar el sufrimiento de María como madre al ver a su hijo sufrir, recibiendo aquellos golpes, aquellos maltratos, al ver aquellos clavos entrando en su cuerpo. Yo no me puedo imaginar el dolor de María. ¿Cuánto sufrimos como madres al ver a nuestros hijos enfermos?
al ver a nuestros hijos en una situación difícil, al ver a nuestros hijos en desobediencia, ¿cuánto sufre usted? Imagínese el dolor de esta mujer al ver a su hijo que tuvo que llegar hasta la muerte en la cruz, que era lo peor que podía suceder en aquellos tiempos. Pero ella sabía que él tenía que obedecer al Padre. Ella sabía que no se trataba de ella ni de él. Ella no sabía que Jesús iba a resucitar, pero sabía que él tenía que llegar hasta el final en obediencia. Y ella le había enseñado a él la obediencia hasta la muerte en la cruz. Qué valentía la de esta mujer. Qué cosa tan increíble. Le pregunto a usted, ¿cuánto es su obediencia a Dios? ¿Hasta qué punto usted es una mujer de valores y principios en valentía, obedeciendo a Dios? Porque mire, para obedecer a Dios hay que ser valiente. El valiente no es el que hace lo que quiere, es el que escucha la voz de Dios, se niega a sí mismo como se negó Jesús, como se negó María, y hace entonces la voluntad de Dios. Le voy a dar un tips para que usted mida su nivel de obediencia. En medio de esta crisis en la cual estamos viviendo, encerrados en casa, ¿cómo usted está reaccionando? ¿Cómo está usted actuando? ¿Está tranquila? ¿Tiene paz? ¿Está ocupando su tiempo en oración, en la búsqueda de Dios, en arreglar sus cuentas con el Señor, en acercarse más a Él, en guiar a su familia a amar más a Dios? ¿Está obedeciendo las leyes del gobierno? Que en este caso son para bien, para evitar la propagación de la enfermedad y que usted misma sea contagiada. ¿O anda como una loca, enojada en casa con todos, desesperada, frustrada, hasta el punto tal que se anda peleando con todos, está en las redes sociales, criticando a las autoridades por las medidas que están tomando, diciendo lo que deberían de hacer las autoridades, opinando acerca de todo esto, sin usted que estar en los zapatos, ni usted tener la carga que tienen las autoridades? ¿Cómo está usted actuando? Su reacción dice quién es usted. Y así como usted que está reaccionando con esta situación, reaccionan sus hijos en casa. ¿Cuán obedientes son sus hijos a usted? Depende de cuán obediente es usted a las leyes del gobierno, a sus jefes, a sus líderes, a su pastor. De su obediencia, así son los hijos obedientes. ¿Cómo actúa usted cuando tiene que obedecer? Cuando tiene que tomar en medio de una crisis una decisión que no quiere. ¿Tiene paz? ¿Está tranquila? ¿Obedece o anda como loca? Otra forma de medir su obediencia. Sus hijos, que ya se los he mencionado varias veces. ¿Qué tan obedientes son sus hijos con usted misma? Porque otra vez, sus hijos son su reflejo. Así como cuando usted se mira en un espejo y usted puede verse a sí misma, usted en sus hijos puede ver quién es usted verdaderamente. Analice por un momento su familia. Analice a sus hijos cómo son. Jesús es el reflejo de una mujer. Él es el hijo y en él se refleja una mujer obediente. Otra vez partamos el hecho de que fue escogida por Dios para ser la madre de su hijo. Cuando el ángel se le apareció, ella obedeció y le dijo: hágase su voluntad, hágase como él quiere. Él no se puso a confrontar al ángel ni a preguntarle: ¿y yo por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Ni se puso a celebrar. Ella simplemente aceptó, estuvo feliz y se decidió a obedecer a Dios. Fue lo mismo que le transmitió a su hijo. Nace su hijo, lo enseña cómo crecer, lo enseña cómo vivir, lo enseña aún cómo estar entre multitudes,
Lo enseñó hasta cómo menguar para que otros crecieran. Sí, porque si Jesús no hubiese menguado, usted y yo hoy no fuéramos salvos o no tuviéramos la oportunidad de ir hasta donde está al Dios, a la presencia de Dios. No pudiéramos tener la oportunidad de ser sus hijos. No pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos y limpios de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo derramada en aquella cruz nos limpia de nuestros pecados porque Él menguó para salvarlo a usted. Él abrió el camino para que usted y yo podamos llegar a la presencia del Padre, porque Él es el único camino, la única verdad y Él es la vida. Él fue obediente como hombre, porque una mujer lo enseñó. Mire lo que dice el Getsemaní, Mateo 26, en el versículo 37. Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado y dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Muchos de nosotros cuando estamos en problemas así le decimos a Dios, pero ¿en verdad que obedecemos o terminamos haciendo lo que queremos nosotros, tomando el camino más corto porque creemos que Dios no llega, que Dios se equivocó, que Dios está tarde? Y resultado, perdemos la bendición y la promesa de Dios. ¿Cómo fue que Jesús logró caminar como hombre y lograr la victoria sobre la muerte? Por su obediencia. Por la obediencia que le transmitió una mujer. ¿Cómo es su obediencia? ¿Sabe algo? Lo mejor es que usted no está sola cuando tenga que tomar una decisión de obedecer. Porque ese camino de obedecer en contra de su propia voluntad, ya Jesucristo, nuestro Salvador, lo recorrió. Él obedeció para ayudarnos a nosotros a obedecer. Obedeció muriendo y recibió la victoria de la resurrección. Usted puede morir a sus deseos obedeciendo a Dios y usted va a resucitar en victoria porque Jesucristo se la dio. No tiene que tener miedo, tiene que confiar en Dios, tiene que obedecerle a Él. Tiene que saber que Él tiene todo el poder para ayudarlo en medio de su situación en obediencia. Pero yo le pregunto, ¿qué hay en su vida que usted necesita rendir ante Dios y obedecerle a Él? ¿De qué forma le está pidiendo Dios a usted que obedezca? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga hoy en su vida en obediencia? ¿Un vicio? ¿Una mala actitud? Tal vez es que no busca de su presencia, no lee su palabra, no pasa tiempos a solas con Él, juzga, critica. ¿Qué quiere Dios? ¿En qué área quiere Dios que hoy usted le obedezca? Hoy es el día. Y déjeme decirle que usted puede, porque hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Él murió y resucitó y le dio la victoria, pero usted tiene que apropiarse de esa victoria. Tiene que creer que en Él puede. Tiene que rendirle su corazón a Dios. Si no puede, pídale ayuda. Confiésele cuál es su debilidad en obediencia, porque Dios le va a ayudar a hacer lo correcto. Él estará con usted y le dará las fuerzas porque Él venció a la muerte por ser obediente. O lo que Dios quiere que usted haga es que le entregue su corazón. ¿Será que su obediencia tiene que llegar primero entregándole su corazón a Jesucristo? Si este es el caso y quiere hacerlo, le invito a que ahí donde está le diga: Señor Jesús, yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que tú me diste libertad que en la cruz al morir y derramar tu sangre. Yo reconozco que te he rechazado, he pecado, pero aquí estoy. Dile: toma el control de mi vida, Jesús. Séllame con tu presencia, con tu espíritu. Yo quiero vivir para ti. ¿Sabes?
Cuando tú haces una oración así o similar, le estás dando todo el derecho a Dios y lo estás obedeciendo, dándole a Él el lugar que le pertenece en tu vida. Una vez más, hoy es día de gozo, de resurrección, de vida y vida para obedecer también. No tengas miedo, Dios estará contigo, Él te dará las fuerzas. No importa la situación, la obediencia que tengas que hacer, Él estará contigo. Recuerda, mujer valiente, que el obedecer es de los valientes. Jesús obedeció, María obedeció y Jesús murió. Él resucitó, Él te dio la victoria y Él te ayudará a obedecer.